Quisiera, antes de comenzar el estudio en esta mañana, hacerles notar que en el cuadernillo de trabajo, en la parte de organización, estas computadoras americanas hacen siempre equivocaciones. Fíjense. Dice 1 Corintios 13, 33 al 40, a menos que yo lo escriba, el versículo 33 y el versículo 40 no existe, ¿verdad? Porque 1 Corintios termina en el 13. Pero las computadoras siempre se equivocan, así que es el número 14, ¿verdad? 1 Corintios 14 y entonces versículos 13 y 40. También quisiera dar gracias al Instituto de Río Grande por la invitación una vez más, porque es un refrigerio para nosotros, para mi esposa y para mí, el poder estar entre la juventud. Uno se reaviva cuando está con la juventud y realmente se siente joven y vuelve a pensar en aquellos años cuando Dios lo usó y lo llamó a uno y las alternativas que uno pasó antes de poder ser usado. Comencé la serie diciéndoles que, leyendo la Biblia, encontré que Moisés, cuando Dios lo llama a Moisés, él lo llama siervo, y cuando Dios da la reseña de la vida de Josué, en el capítulo 29 de Josué, él dice que, en el capítulo 24 de Josué, él dice que Josué también era siervo. Y eso me dio la pauta de cuál sería mi actitud en el servicio cristiano. Entonces, cuando comencé en la radio, y esto lo digo antes de comenzar el estudio, cuando comencé la radio no tuve ningún problema, porque dije, acá estoy para servir. Y yo recuerdo cuando comenzamos, no teníamos empleados, era el misionero y yo, así que hacíamos la grabación, la teníamos que empaquetar y corríamos a la oficina de correos a enviar el tape. Y yo pedí a la radio que me lo dieran y puse esa caja con la cinta grabada en un cuadrito en mi oficina para no olvidarme nunca cómo yo empecé. Y muchas veces en mi oficina yo saco el tarro de basura y lo llevo, porque no quiero que nadie vea lo que hay adentro del tarro de basura. La vida cambia cuando tenemos esa actitud de que somos siervos, porque nos da una perspectiva de trabajo y nos da un trabajo tremendo y nos hace feliz. Bien, vamos a orar y vamos a comenzar entonces en la meditación del día de hoy. Padre, te damos gracias que podemos en una manera especial reunirnos una vez más al sonido de tu palabra y podemos una vez más meditar en estos asuntos tan importantes que tú tienes que comunicarnos para poder ser hombres y mujeres efectivos en la obra del ministerio. Permite que al analizar el tema de la organización, tu palabra sea el texto del cual tomamos los pensamientos y que tu Espíritu, que es el autor, el intérprete y el maestro de las Escrituras, sea aquel que produzca convicción en nuestros corazones para que de esta manera podamos tener la certeza que estamos haciendo tu voluntad. Señor, danos un buen tiempo en esta hora de aprendizaje, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les voy a robar un minuto de la meditación. Yo sé que hay como 10 personas que hicieron citas conmigo para hablarme en la tarde de mañana. Y tengo miedo que la computadora de mi cabeza haya puesto 2 de ustedes al mismo tiempo. Así que al terminar el servicio, hoy lamento que no vamos a poder conversar con nadie a la tarde porque quiero reservar la tarde para hablar con el pastor Noé Mendoza.
Pero yo traje mi pequeña ayuda, la pequeña computadora de bolsillo, para que usted me viene a ver. Si usted tiene una cita conmigo el jueves, por favor, véame después de terminar el servicio, así yo lo pongo su nombre en mi computadora y no tengo dos al mismo tiempo, por favor. De esta manera los puedo agruparlo más bien. También les agradezco la confianza de venir a conversar conmigo. Bien, ahora en la palabra de Dios. El tema de hoy es la organización. Dijimos el día lunes que íbamos a hablar de cómo servir y comenzamos describiendo un plan general de estudio bajo el título Administración. Y si ustedes se acuerdan, yo definí la administración después de obtener información en la Biblia como el arte de llevar a cabo un trabajo determinado a través de la cooperación de otras personas. Esa fue la idea que tomamos de las Escrituras. En el día martes comenzamos a trabajar entonces en ese plan de trabajo que yo les presenté el lunes y hablamos de el plan de trabajo. Y el plan de trabajo, dijimos, es el proceso por el cual determinamos la acción a tomar. Ahora, el segundo paso en la administración es la organización. Yo escuché muchas veces de personas latinoamericanas esta expresión: los americanos son muy organizados. Bueno, ustedes no conocen a los alemanes entonces. Los alemanes son súper organizados. Yo estudié en una universidad alemana, estudié ingeniería y realmente aprendí la disciplina de estudiar y la disciplina de hacer las cosas bien sin equivocación. Por eso alguno va a recibir una llamada por teléfono esta tarde por ese error. En vez de poner capítulo 14, pusieron capítulo 13. Porque cuando hay un error uno se siente tan mal. Se siente tan mal, como el profesor nos hacía sentir tan mal que uno se arrodillaba y pedía perdón por haberse equivocado. Es bueno eso. Es bueno tener esa clase de disciplina. ¿Qué es la organización? Primera de Corintios 14, versículo 33 y luego versículo 40. Pienso que de estas dos escrituras podemos tomar entonces información. ¿Qué es la organización? A, la exhortación. ¿Qué es la organización? Letra minúscula A, exhortación. Primera de Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Fíjense en la primera parte del versículo, dice: Dios no es Dios de confusión. Versículo 40 del mismo capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice así: pero hágase todo decentemente, y la última palabra es orden. ¿Qué es la organización? En primer lugar, dice la Escritura, Dios no está confundido. Y como nosotros, ¿se acuerdan? Aprendimos en Efesios 5:1 que somos imitadores de Dios, tampoco nosotros debemos de estar confundidos. No hay peor cosa que enfrentar un trabajo y decir: yo no sé por dónde debo empezar. No hay peor cosa que esa, porque uno se descorazona, se desilusiona muy rápido cuando no sabe por dónde empezar y cómo seguir. Y el versículo 40 nos hace un desafío, dice: hágase todo en orden. ¿Qué es la organización? Ahora la definición. Punto B, la definición. La organización es el proceso por el cual estructuramos el plan de trabajo. Dice que no debemos de estar confundidos y que debemos de hacer las cosas en orden.
Aprendimos ayer que teníamos un plan de trabajo. Ahora, ¿cómo lo desarrollamos? La organización es el proceso por el cual estructuramos un plan de trabajo o el plan de trabajo. Lo repito, la organización es el proceso por el cual estructuramos el plan de trabajo. Tenemos un plan de trabajo y no hacemos lo que queremos. Lo ponemos sobre la mesa y lo estructuramos para saber cómo hacerlo. Ahora, siempre en ingeniería, una de las cosas que usted aprende es a hacer preguntas. Si alguien me dijera, pastor, yo quisiera que nos ayude y nos diseñe un edificio en el lado oeste de esta zona, lo primero que yo haría es ir al City Hall, ¿no es cierto?, a la municipalidad, y preguntar qué dirección de vientos hay, qué resistencia la tierra tiene, a dónde yo puedo fundar mis cimientos, cuánto tengo que ir de profundidad, a dónde están las capas de agua, qué clase de capas de aguas existen para poder saber yo cuánta salitre hay en la tierra y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces siempre no me puedo olvidar de eso que aprendí por 6 años en ingeniería y siempre hago preguntas a la Biblia. Por eso digo, ¿qué es la organización? Y ahora me pregunto, ¿y por qué debo organizar? ¿Y por qué debo organizar? 2 razones. La primera razón la vamos a encontrar en 2 escrituras, pero le voy a decir la razón y luego vamos a mirar las escrituras. Porque necesitamos hacer el trabajo de acuerdo a un plan determinado. ¿Por qué debemos de organizar? Porque necesitamos hacer el trabajo de acuerdo a un plan determinado. Y antes de ir a las escrituras, yo siempre le traigo anécdotas de la vida. Y a veces mi esposa me dice, limítate exclusivamente a las escrituras. Pero las escrituras producen vida. Y yo quiero contarles a ustedes cosas de la vida. Cuando mi hija se iba a casar, después que ella y yo estuvimos de acuerdo, hicimos un plan. Y después del plan estudiamos un proceso, porque ella todavía estaba en pre-medical school. Le dije, hija, cuando tú me das el diploma de doctora, papi saca la billetera y paga tu casamiento. Entonces hay que hablarlo al tío este que se va a casar con ella, ¿no? Para que él también, pero antes de hablarlo al tío, hablé al padre de él. Y él estaba estudiando en la Universidad de Los Ángeles, Historia. Y dije, ¿qué te parece si tenemos un plan así? Tu hijo termina los estudios y mi hija termina los estudios. Y entonces, en América, el padre de la muchacha paga todo. ¡Qué costumbre más mala! Así que vamos a ver qué hacemos. Y estructuramos entonces el proceso del casamiento. Le dije, tú estudia cómo quieres ese casamiento. Ella es alta, elegante. Dice, papá, yo quiero un vestido así. Digo, bueno, investiga. Fue a una biblioteca y estudió cómo hacer un casamiento a tal estilo del rey tal y qué sé yo, qué sé cuánto. Y hizo todo. Le escribió un libro, de haceme un libro y entregame en un libro, en un binder, una carpeta, entregame el proceso por el cual tú vas a llegar a tal lugar. Y así lo hizo. Y yo lo estudié y me pareció magnífico. Y después de 4 o 5 años, hicimos exacto lo que ella planeó. ¿Sí? Nada pasa así. ¿Por qué debemos de organizar? Porque necesitamos hacer el trabajo de acuerdo a un plan determinado. Muchos de ustedes van a ser pastores. Muchos de ustedes van a ser esposas de pastores, otros quizás van a quedar solteros y van a ser chicas que van a trabajar en una manera maravillosa en algún campo de la disciplina de la iglesia. Otros de ustedes van a tener la virtud de trabajar como Josué por muchos años de copastor, ¿verdad? Y ayudar a otros, pero deben de tener un modelo. ¿De dónde sacamos ese plan de trabajo y la estructura? Bueno, la sacamos de la Biblia. Yo voy a tratar de tomar el plan más alto, el de pastor. Fíjense, cuando la iglesia, el grupo de hermanos me llamó para pastorear la iglesia, yo les dije esto al cuerpo
de ancianos y al cuerpo de diáconos. Le dije, hermanos, yo sé lo que tengo que hacer como pastor y se los voy a comunicar a ustedes para que ustedes también sepan lo que yo sé que yo tengo que hacer, y todos sabemos lo que todos tenemos que hacer. Porque muchas veces damos por entendido en nuestra mente que la otra persona sabe y entiende lo que yo tengo que hacer, pero entiende algo muy diferente. Y ese es el problema que yo veo a veces en las iglesias cuando me llaman para poder arreglar conflictos internos. Fíjense, en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 5, nos da la pauta de lo que un pastor debe hacer. Y allí también el apóstol Pedro aclara que él no era el Papa, porque él se coloca a la misma altura de los otros pastores. Fíjense en qué interesante son los primeros 3 o 4 versículos de Primera de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos, esa es otra palabra para que describe la función del pastor. Primera de Pedro 5 y versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y fíjense lo que dice él. Él aquí, si había una oportunidad, estaba hablando con un sacerdote de Salamanca, diciéndole, si había una oportunidad donde el santo apóstol Pedro podía decir, aquí yo soy el que mando, era esta. Porque tenía a todos los pastores, no estudiantes de un seminario, tenía a todos los pastores enfrente de él. Y él le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo, el Papa, no dice así, ¿verdad? Dice, yo, anciano, fíjense lo que dice, también con ellos. Yo soy uno como ustedes, dice. Y testigo de los padecimientos de Cristo, certifica su apostolado allí, que soy también participante de la gloria que será revelada. He aquí la descripción. Y aquí la estructura del plan del trabajo donde un pastor debe desarrollarla. Fíjense lo que dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La palabra apacentar no es una palabra muy común, ¿no es cierto? Ustedes no dicen, bueno, yo voy a apacentar esto. Es una palabra usada entre los pastores. Entonces yo, para entender esta palabra, cuando llegamos a la ciudad de Morgan Hill, era todo un campo grande y en las montañas había pastores. Entonces un día me fui con el pastor. Le dije, yo quisiera gastar un día con usted. A ver, me gustan los perros ovejeros. Cuando yo estaba en el ejército entrenaba a los perros para ataque y defensa y todo eso, así que me gustaba. Y digo, yo quiero ver lo que usted hace. Pues yo soy pastor de una iglesia y quisiera copiar a ver cómo usted apacienta las ovejas. Dice, tiene que venir como a las 5 de la mañana, porque ellas comen a las 6. Yo no sabía. Las ovejas tienen como un radar, ¿no? A las 6 de la mañana, dice, y tráigase una ropa bien viejita, y vamos a poner la ropa ahí con las ovejas para que la huelan y le pasan el olor, así usted empiece a oler como oveja, porque si no, no les gusta a ella. Bueno, qué cosa rara. Ya aprendí algo de que el pastor no debe de estar separado de sus ovejas, ¿verdad? De su ganado. Tiene que estar con ellos, ¿verdad? Porque dice que las ovejas, dice, si huelen y si no huele igual, ya se asustan. Así que el pastor no puede estar acá arriba y las ovejas acá abajo. Qué lección tremenda, ¿verdad? Entonces, bueno, así hicimos, le dejamos mi ropa a él. Ahí las metió entre las ovejas. Cuando me la puse, olía terriblemente, ¿no? Pero para las ovejas estaban contentas porque olía como ellas. Y los perritos ahí me miraban. Le dije, yo sé que los perros ovejeros bien entrenados lo pueden a usted tirar al suelo y apretar de la garganta, y si no hay una voz de mando, adiós, ¿no? Entonces, dije, ¿y estos perros? No van a hacer nada hasta que yo les diga. Ahí yo miraba todo, ¿no? Como extraño, ¿no? Y el pastor, con las ovejas, él caminaba y ya se sentía y todos contentos, y dice, ahí viene él. Ahí abría las compuertas y cada una a comer, y para que no coma mucho, él sacaba una, metía la otra ahí, y dije, ¿ahora qué vamos a hacer? Dice, bueno, a las 7 de la mañana él les dio de comer. ¿Sí? O sea, a las 7 de la mañana las vamos a sacar al campo, porque tengo otra comida especial en este costado. ¿Y cómo sabe dónde vamos a ir? Dice, bueno, vamos a mandar los perros
en inglés se dice lineman, vamos a mandar los perros en el fútbol. En mi tiempo, cuando jugamos al fútbol, estaba el referee y había 2 linemen, o sea, el que con la banderita le marcaba si usted salía de la línea. No sé si han cambiado el nombre o no, estoy hablando del año 55, 56, 57. Entonces, esos perros eran como los linemen con la banderita, iban por los costados y ahí iban las ovejitas. Dice, y me explicó el Señor, el pastor hebreo, si yo fuera hebreo, yo iría adelante. Pero como soy pastor americano, yo voy atrás. No sé qué querría decirme, pero ahí estaba. Y él se puso la mano en el bolsillo, un silbato, y dio un pitado, y ahí salieron todas corriendo. Y los perritos miraban y caminaban, y se avanzaba uno, el perrito mirando, marcando el lugar donde tenían que ir, y él caminando por ahí. ¿Cuánto vamos a caminar? Y caminamos tanto como las ovejas caminan. Y era toda una montaña. Y le digo, ¿y estas ovejas pesadas no se cansan? No, las ovejas caminan una barbaridad. Y yo que me traje estos zapatos tan buenos, no, sáqueselo. Caminar en la tierra así, si las ovejas no tienen zapatos, fíjese, me dijo. Apacentar las ovejas lleva una paciencia, hermanos, que usted no se imagina. Porque una ovejita, yo creía que eran todas inteligentes. Veían a los perros, se paraban los perros, inteligentísimos, movían la cola los perros. Digo, ¿qué están haciendo? Están dando señales, dice. ¿Qué señal? Dice, una oveja se fue para aquel lado. ¿Y por qué no la va a buscar? Dice, porque yo no le ordené. Y dice, ¿y va a volver? No, la oveja no vuelve, dice, hay que ir a buscarla. ¿Y cuándo la vamos a buscar? Bueno, vamos a ver cuántas se van a ir, me dijo él. Y sin quejarse. ¿No? Ya habíamos caminado hasta arriba de la montaña, ya no dábamos más. Y ahora había que caminar a la otra montaña a buscar esa ovejita. ¿Y por qué no la deja? Le dije yo, total, si tiene tantas, ¿no? ¿Para qué quiere una? No, dice, porque yo las cuento cuando vuelven. Me hizo llorar el ver la paciencia de este hombre por animales, por ovejitas. Dice, pero usted sabe, esta es mi vida, porque yo después, ustedes vieron esquilar ovejas, es fabuloso. Con una máquina eléctrica, aquí en Estados Unidos, allá en mi tierra con una tijera, pero acá con una máquina eléctrica, ¿no? Le corta y te saca esa lana bruta, que después viene a hacer esos pulobres tan lindos que uno usa, ¿verdad? Y las pobres ovejitas quedan ahí, que parecen ranitas y no tienen frío. Tremendo lo que hizo. Dice, bueno, y yo dije, yo quiero vivir este proceso. Porque, hermanos, nos va a humillar, no en el sentido de ponernos bajos, nos va a hacer entender cuál es nuestra función. Dice que el obrero tiene que apacentar las ovejas, ¿verdad? Fíjense lo que dice, apacentad las ovejas. Dice, apacentad la grey de Dios, no tus ovejas, apacentad las ovejas de otro. Es más delicado todavía, ¿verdad? ¿No es cierto que es más delicado? Si fuera las de uno, bueno, si uno se equivocó está bien, pero son las ovejas de otro. Ese otro es Dios. Dice, cuidando de ellas. Dice, no por fuerza, no porque lo tenés que hacer, no te quejes, sino voluntariamente. Hermanos, es fascinante esto. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Las ovejas no entienden que el pastor ese es el que es el dueño de ellas. No entienden nada. Sino siendo ejemplos de la grey. Yo me acuerdo, una oveja estaba bien lejos. Y dije, ¿cómo la va a entrar? Porque teníamos un agujero en la pared. Y dice, ¿cómo va a entrar por acá? Dice, bueno, yo me voy a meter primero, me dijo. ¿Cómo? Dice, sí, dice, nos vamos a meter, nos vamos a agachar y vamos a pasar por el agujero este. Me dije, este me está tomando el pelo, ya, este americano No, le dije, vos pasá y yo me quedo mirando. Dice, no, si vos te quedás, la oveja se queda. Vos tenés que pasar. Dije, no, pero por favor. Le dije, no, por favor. ¿Cómo la oveja me va a mirar a mí? Yo voy a pasar por el agujerito. ¿Y quién va a pasar por ese agujerito chiquito? Me tengo que tirar como si estuviera otra vez cuerpo a tierra en el ejército. Por favor. Dice, no, pasá por ahí. Yo paso por ahí y enseguida viene la oveja. Yo pasé, él pasó y ahí pasó la oveja. Y yo la miraba y yo no lo puedo creer. La estructura de un pastor, ¿verdad? Apacentar las ovejas, dar el ejemplo a las ovejas. Esa es la forma de
de estructurar. Hay muchos pastores que creen que el pastorado es sentarse en la oficina y estudiar un sermón por 100 horas y dar un lecture, decimos en inglés, dar una cátedra en el púlpito, pero para que ese pueblo de Dios lo escuche, usted tiene que haber gastado tiempo con ellos, apacentándolos. Usted va a ver que la estructura es que usted tiene este plan. Entonces usted no se queja. Cuando usted sabe que su función de pastor es, en primer lugar, darles de comer. Para darles de comer usted tiene que proveerse, ¿verdad? Tiene que estudiar la palabra de Dios. No como este pastor, amigo mío pentecostal, que dice, yo estudio entre mi casa y la iglesia. Yo dije, ojalá que la iglesia esté lejos de la casa para que pueda estudiar bastante, ¿verdad? Porque si no, imagínense, estaba 10 minutos. Y yo le pido a Dios que me revele algo. Dije, ay Señor, ojalá que memorice las Escrituras, por lo menos algo positivo. No, la comida no es cierto. Cuando mi abuelita preparaba la comida, cuando yo quiero una comida especial, le digo a mi esposa, quiero que me hagas esto. Entonces, dice, bueno, eso me va a llevar 3 o 4 horas. ¿Sí? Una comida especial. Quiero que me hagas una cazuela, como hacía tu mamá, una cazuela española con esto. Y, pero tengo que ir a buscar a tal lugar tal pescado, y tengo que buscar, bueno, yo quiero eso. Soy tan lindo, soy tu esposo y demás. Me lleva tiempo prepararlo, dice ella. Pero ¿está bien conmigo? Yo soy tu dueño, ¿no? Ahí te doy el tiempo, toma la tarjetita. Hermanos, los sermones no se preparan en una leída. Algunos que son pastores acá les pueden decir que han leído y revisado los textos. Hay algunas personas en California, yo sé que no en Texas, pero en California que dicen, el pastor no puede tener libros. No me digas. Dice, no puede tener libros. El único libro es la Biblia. Estoy de acuerdo, la única fuente de información es la Biblia. Pero no me puedo ayudar con ningún otro libro. No. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Y cómo sabes las cosas que no sabes? Bueno, tú lees y Dios te la revela. Pero ¿cómo sabes la gramática, por ejemplo? La Biblia no enseña. Es mejor que usted sepa gramática cuando va a la Biblia, ¿verdad? Tiene que saber lo que es un verbo. Divide la oración en 2, ¿verdad? Tiene que saber lo que es un sujeto. Tiene que saber lo que es un complemento. Tiene que saber lo que es el tiempo pasivo. Tiene que saber lo que es el tiempo activo. ¿Cómo sabe esas cosas? Y usted conoce el griego, no necesita saber nada. Hermanos, no es cierto. El pastor debe buscar el alimento y lleva horas y horas y horas de trabajo. Y usted está estudiando tan bien, entusiasmado, y está poniendo todo el sermón, el teléfono suena. ¡Pastor! Una ovejita que está quién sabe en qué montaña. ¡Mire, pastor! Sí, ¿cómo la voy a mirar si estoy en el teléfono, verdad? No, yo soy así. Yo creo que me llaman para reírse un poco los hermanos que están deprimidos, ¿no? Me llaman para... Ellos así se ríen. Pues uno aprende en psicología a tratar a las personas, ¿verdad? Para que las personas se den cuenta. Me dice, pastor, yo tengo un problema. Bueno, ¿usted lo tiene? Sí, bueno, gracias a Dios que yo no lo tengo. Cuénteme cuál es su problema. Y me cuentan, y yo miro mis libros y miro mis notas, y por ahí entra mi esposa a la oficina y dice, ay, estás hablando por teléfono y mirando las notas, no estás prestando atención a la ovejita que te está llamando. Ay, mi esposa, tiene razón. Entonces, a ver, hermana, y entonces tengo que dejar todo aquello que tanto me gustaba, todo eso que tanto me deleitaba, para agarrar a esa ovejita tonta que se fue a aquella montaña. Si yo no sabía que esa es la estructura mía, yo me pondría a quejarme, ¿no? Yo podría decir, Señor, ¿por qué esa ovejita estúpida se fue para aquel lugar? No puedo. Porque esa es la estructura, dice, apacentad la grey de Dios, dice. Y es tremendo como el Señor nos dice. Fíjense, hermanos, es algo fantástico. Porque el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Esta frase siempre me hace acordar a algo
cuando yo era copastor en una iglesia muy grande, mientras yo agarré mi doctorado, y entonces el seminario nos obligó, o tenía dentro del término para la ordenación y entregarnos el título, que teníamos que servir bajo otro pastor o 2 pastores por 2 años. Y lo hice en la ciudad de San José. Y una vez había un pastor que venía de visita y pusieron así un cartel grande que decía: fulano de tal, el príncipe de los pastores. Y yo, sin permiso de nadie, el latino como uno es, agarré y le arranqué el cartel. Y el pastor general vino y me dice: ¿qué pasó? ¿No sabes? Alguno rompió el cartel. Y ahí me puse rojo y las rodillas me temblaban. Y dije: lo hice yo porque la Escritura dice en 1 de Pedro 5:4 que Jesús es el príncipe de los pastores, y tenía miedo. Y entonces, en lugar de echarme, me abrazó y lloramos juntos. Dice: yo lo puse el cartel, y ya me dio más miedo todavía. Dice: yo lo puse porque ni me di cuenta de esa escritura. Le dije: hermano Duncan, yo tengo miedo de la palabra de Dios. Y me dijo: gracias, me dijo. Eso te va a ayudar en tu vida. Y sacamos ese título, príncipe. ¿Quién es el príncipe? Fíjese lo que dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de vida. Hermanos, ¿por qué debo de organizar? Porque necesitamos hacer el trabajo de acuerdo a un plan determinado. Hay algunas personas, algunas ovejitas, que van a llamar a la oficina de la iglesia porque se olvidaron el teléfono de otra ovejita. Y entonces dice, en lugar de mirar en la guía de teléfonos, dice: el pastor se debe acordar. Se creen que el pastor es una guía de teléfono. A mí me gusta memorizar números. Yo juego, a la mañana tengo que memorizar, por ejemplo, me gusta leer el diccionario en 5 o 6 lenguas y memorizar números. Y todos los números que memorizo los resto a 9, así los saco con 6, que es, los números alemanes van hasta 6. Hay 2 logaritmos en matemáticas, uno hasta 6 y otro hasta 9. Y a mí me gusta, para no perder la memoria, me gusta memorizar la mantilla de tal número, tal. Y con media hora sí, mi esposa piensa que soy un poquitito fuera de común, ¿no es cierto? Por no decir loco, pero es una cosa de usted, si no entrena la cabeza, si no entrena los músculos, estoy seguro que si juega al fútbol con usted, dice: estoy duro, decimos. Uno tiene que ejercitarlos. Una ovejita los llama y le dice: ay, pastor, y usted está estudiando, tomando alimento. Y dice: pastor, ¿usted se acuerda del teléfono de fulano de tal? Y ellos saben que yo inmediatamente lo voy a decir: sí, el número es 408-77788. Pero ya me cortó, ¿verdad? Estaba estudiando y me cortó el asunto. Y le dije: entonces necesito ayuda, debo de estructurar mi trabajo. Fíjense, el libro de los Hechos. Yo dije: Señor, ¿habrá ayuda para este pobre pastor para que las ovejitas no le pidan lo que no tienen que pedirle? Sí que hay ayuda. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Porque no me pasó a mí primero, le pasó a los discípulos también. Y estoy en el punto, ¿cómo se va este tiempo? Estoy todavía en el punto A, ¿verdad? Necesitamos hacer el trabajo de acuerdo a un plan determinado. Fíjense en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hermanos, más ovejitas hay, más problemas hay. Hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos. La murmuración siempre va a estar en la iglesia, y la discriminación y la raza siempre va a estar en la iglesia, ¿verdad? Yo siempre le digo a los americanos: los mexicanos son raza. Y dice: sí, pero en California raza no sé si es una buena palabra, en castellano es una buena palabra. Quiere decir, el mexicano es autóctono. ¿Sí? Y dice: ¿qué quiere decir eso? Que son puros. No tienen contaminación como yo, que tengo en mi sangre 50% de español, que es una mezcla con romano, 40% de italiano de parte de mi mamá de Milán y 10% de mi abuelita de árabe. Y cuando todo eso se mezcla es un trabajo tremendo para pensar. En aquellos días, como crecía el número de los griegos, ¿sí? Las razas son puras y tienen sus propias costumbres preciosas, maravillosas, que debemos de respetar, porque no tienen nada que ver con religión. Entonces los griegos vivían de una manera, eran filósofos. Los hebreos son pragmáticos
Y yo me imagino que habría un poquito de choque entre ellos, dice la Escritura. Y dice que se peleaban por un asunto de dinero. Y ¿quién va a sostener a la viuda de estos y mejor sostener a la viuda de los otros? Había un poquitito de discrepancia en la ayuda. Y estoy seguro que fueron a los apóstoles todos los días. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Por el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, dice, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para estar ocupados de estos negocios financieros. Yo me di cuenta que en la estructura del pastorado yo no tengo que preocuparme por las finanzas. Entonces tengo que elegir entre medio de la congregación a un hermano que tenga discernimiento financiero para que él se haga cargo. Un diácono, un sirviente, ¿verdad? Porque así dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, estructurad, buscad, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. En otra palabra, pastor, estructure su trabajo y aquellas cosas que no son sus responsabilidades, estructúrela de tal manera que otros sean responsables por ellas y usted esté alivianado del asunto. Y así entonces me senté con todas las señoras de la iglesia y dije, necesito ayuda. Y mi señora dirige a las señoras de la iglesia y dice, necesito que ustedes se hagan cargo de los hospitales, se hagan cargo de esto, de todas esas cosas de detalles. Si alguien está enfermo, les mandan un ramo de flor. Si alguien está aquí, necesito una maquinita que cuando alguien llama, la maquinita le diga, si usted busca una dirección, marque 1, si busca otra dirección, marque 2, si quiere esto, marque 3, y la maquinita solo le responde. Los americanos están muy acostumbrados a eso. A mí no me gusta, a mí me gusta hablar con alguien, pero a los americanos les gusta hablar con todas esas cosas de apretar botones y eso electrónico. Entonces dije, bueno, voy a usar todos los medios que yo tenga a mi alcance para estructurar mi ministerio, para que yo pueda apacentar las ovejitas, para que yo pueda estar entre ellas y puedan ver que estoy con ellas. Hermano, debemos de estructurar el proceso. Punto B, ¿por qué debemos de organizarnos? Porque necesitamos desarrollar el plan de trabajo dentro de una estructura rígida. Ahí está el problema latino. Necesitamos desarrollar el trabajo dentro de una estructura rígida. Y este es un problema latino tremendo. Usted le puede decir a un hermano latino, hermano, tengo que hacer A, B, C. Y el hermano con la mejor confidencia y con la mejor intención va y lo practica hoy, lo practica mañana y al tercer día dice, oh, pero es mejor hacerlo D. Lo voy a improvisar. Y hace algo sin la autoridad y sin el consentimiento de aquellos que le dijeron, usted tiene que hacer A, B, C. Es como si yo le dijera a mis superiores del cuerpo directivo de la radio, voy a ir a trabajar por una semana en el Instituto de Río Grande. Y ellos me llaman y yo no estoy en el Instituto de Río Grande. Yo digo, oh no, porque me pareció mejor ir al otro lado. Porque en aquel lugar me necesitaban más que en este lugar. ¿Se dan cuenta? No podemos improvisar. Fíjense, el apóstol Pablo se enojó con Tito, porque lo dejó a él con un propósito. Y el hebreo, nosotros los latinos hemos copiado eso mucho en nuestra sangre del hebreo. Usted no va a ver a un griego improvisar, pero el hebreo trata de cambiar los planes todos los días. Fíjese, en el libro de Tito, en el capítulo 1 y en el versículo 5, directamente al principio de su carta al discípulo Tito, el apóstol Pablo le dice que hay un problema con él. Y el problema es que no está actuando de acuerdo a un plan de estructura. Le dice en el versículo 5, en el libro de Tito y en el capítulo 1, dice así Pablo, por esta causa le dice a Tito, te dejé en Creta. Creta es una isla, ¿se acuerdan? Frente a Palestina. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa?
ancianos en cada ciudad, pastores en cada ciudad. Un grupo de ovejas sin pastores es un grupo desordenado. Debe de tener pastores. Y dice, y por esa causa yo te dejé a vos allí. Tito, ¿qué estás haciendo? No pierdas el tiempo en otros detalles. Te dejé en ese lugar con un propósito determinado, con un plan determinado, con una estructura determinada y quiero que lo hagas. Por lo tanto, el punto B es, ¿por qué debemos de organizar? Porque necesitamos desarrollar el plan de trabajo en una estructura rígida. A veces pienso que ser pastor de una iglesia de profesionales debe ser una de las tormentas, de una de las torturas más grandes que Dios le puede dar a un hombre. Porque todos estos señores en el cuerpo de diácono tienen grandes ideas. Y después me miran a mí y dicen, ¿y cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Si vos tenés la idea, vos tenés que darme la solución. Nunca me vas a dar una idea sin solución porque es una idea incompleta. Bueno, dice, ¿y quién lo va a hacer? ¿Y quién tuvo la idea? Dice, yo tuve la idea. Bueno, vos organizalo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿A quién vas a usar? Bueno, pastor, deme nombres. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Una de las cosas lindas de un pastor cuando él está entre las ovejas es que las conoce. ¿Sí? Yo me acuerdo de este señor. Yo no creo que tendría más que escuela de gramática, de primaria nomás. No tenía ni high school. Pero dice, ay, aquella ovejita se me va, porque yo la conozco, me dijo, en cuanto empieza a renguear de esta pierna, hace así para que yo la pase y ella se me escapa. Las conocía, tenía unas 360 ovejas, y las conocía, las miraba, vos le decís, les hablaba como si las ovejas pudieran hablarle a él. Yo trato de hacer lo mismo con los siervos en el lugar donde vivo, pero le hablo en español y mi vecino me dijo, hablar en inglés porque son siervos ingleses. Se da cuenta cuando uno se mezcla con las ovejas, las conoce. Entonces, los diáconos, estos hombres de negocios que tienen grandes ideas pero que no quieren hacer nada porque nacieron para dirigir, me dijeron. Es interesante, ¿no? Interesante. Dice, nosotros nacimos para dirigir. Y yo siempre les digo, pero yo nací para servir. No a ustedes, hermano, a Dios. Es un asunto hay que tener siempre, ¿no?, las puertas. Dije, bueno, ¿por qué no usan a fulano, fulano y fulano? Porque fulano tiene estabilidad, sabe electricidad, fulano tal sabe esto, el otro sabe esto, y este otro hace cualquier cosa que ustedes le digan. Oh, muy bien, muy bien. Y ahora tenemos tantos que entonces tengo una computadora, la lista, ¿no? Yo me estructuré. ¿Quiénes son buenos para esto? Tal es así cuando usted se hace miembro de nuestra iglesia, yo le doy un formulario, como 5 páginas, donde usted me tiene que poner qué es lo que hace, por qué lo hace, qué le gusta, qué no le gusta, cuándo lo puedo usar, cuándo lo puedo llamar. Entonces yo pongo eso en la computadora, aprieto un botón y me sale llamar a fulano. Uno tiene que pensar cómo usar el ganado bajo una estructura rígida. ¿Por qué debemos de organizar? Porque debemos de actuar de acuerdo a una estructura rígida. ¿Cómo me duele cuando muchachos latinos me dicen, bueno, yo sé que Dios me llamó a tal lugar? Y le digo, ¿y qué vas a hacer en tal lugar? No sé, voy a ir al lugar. No vayas si no sabes lo que vas a hacer. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Bueno, no sé. ¿Cómo cuándo? Agarra una agenda, estructurate. No, pero nosotros no somos americanos. Pero si eso no es de los americanos, es de los alemanes. Y tampoco es de los alemanes. Por favor, Dios es un Dios de orden. ¿Se acuerda cómo empezamos? Y Él demanda disciplina. Principios de organización. Les voy a compartir 3 principios de organización. Ojalá que lo pueda hacer en estos 20 minutos porque son importantes. Lo primero que tenemos que hacer para organizar es evaluar el trabajo a hacer. Evaluar el trabajo a hacer. Vamos al libro de Nehemías, por favor. Al libro de Nehemías, capítulo 2. En el libro de Nehemías, capítulo 2, vamos a encontrar lo que Nehemías hizo una vez que tuvo la bendición de ser enviado
al lugar. Principios de organización. Debemos de evaluar el trabajo. Fíjese lo que hizo Nehemías una vez que fue equipado para hacer su función de reedificar Jerusalén. Dice así Nehemías: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, él llegó con 60,000 hombres. Y después de estar allí 3 días, dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, un comité, y no declaré a hombre alguno, reservado, ¿verdad?, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese, dice él, en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, dice, excepto la única que yo cabalgaba. Había un solo caballo en el área y se ve que él solo lo tenía. Entonces el versículo 13 dice que Nehemías, en lugar de tener pánico, en lugar de decir, bueno, ahora vamos a empezar por aquí y por allá, fíjese lo que hizo en el versículo 13. Él evaluó la situación. Dice, y salí, dice, de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Estos son nombres de las puertas del muro de Jerusalén. Es el norte, es el noreste de Jerusalén. Y él dice, y a la puerta del muladar. Son nombres de puertas. Y observé los muros de Jerusalén. Anotó la palabra observó, no solo miró. Una cosa es cuando miramos, otra cosa es cuando observamos. Los muchachos saben bien de esto. Varias chicas van caminando y ellos las miran, pero viene una chica bien bonita que tiene la figura de una botella de Coca-Cola y ellos la observa, ¿verdad? Espero que la observe sin ningún problema en su mente. Dice, y salí de noche por la puerta, y dice, y observé los muros de Jerusalén. Él prestó atención bien. Él nunca estuvo en Jerusalén, pero alguien le contó, Jerusalén al sur tiene esto, al norte tiene esto, al este tiene esto, y él trabajaba con el rey, era un hombre de buena memoria, y él observó, y él comparó lo que estaba viendo con lo que le contaron, era la gloria de Jerusalén antes que entrara bajo el imperio de Irán. Él dice que observó. Dice que los muros estaban derribados y las puertas estaban consumidas. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, Hananí, su hermano, le dijo, mira, hay un problema en Jerusalén, los muros están derribados y las puertas están quemadas, consumidas. Y él dijo, ahora voy a comprobar si lo que me dijeron es verdad. Eso es evaluar. Y lo observó con sus propios ojos. Pasé luego a la puerta de la fuente, dice, y al estanque del rey, nombres hermosos de aquella gloriosa ciudad. Pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura que iba, es decir, el lugar estaba estrecho, ¿verdad? Y no podía pasar el caballo. Y no sabían, fíjense lo que dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, porque Esdras había llegado primero, ¿se acuerdan? Ustedes estudiaron Antiguo Testamento y se acuerdan de esto. Ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que había en la obra. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Debemos de evaluar el trabajo que está delante nuestro. Debemos de evaluar el plan de trabajo nosotros solos y no se lo digamos a nadie porque nadie lo va a entender y la gente se va a confundir y se va a desalentar. Hermanos jóvenes, hay una sola manera de presentar una necesidad a su pueblo. Es la manera positiva en el poder de Dios, pero no todos tienen ese don. Y si usted comparte una idea, va a recibir, si la comparte con 10 personas, va a recibir 10 opiniones diferentes. Me acuerdo cuando yo escribí a Argentina y le dije, voy a dejar mi trabajo con Bethel Corporation
y voy a ingresar al seminario. Yo creía que me iban a ver llover cartas de congratulación. Mi tía, una tía que yo tanto quería, me dice, ¿y qué pasó? ¿Ya fracasaste en ingeniería? Dije, mi tía no comprende lo que yo comprendo. Y no me agravó a mí para nada, porque yo me di cuenta que ella no tenía todos los datos que yo tenía. Y no pudo tomar una decisión adecuada sin la información que ella necesitaba, ¿verdad? Entonces dije, pobre tía, no le voy a contar más nada excepto que cuando me vaya bien en el seminario. Hermanos, cuando usted los planes suyos son suyos. Pero antes de ejecutarlos, evalúe. Mírenlos bien. Punto B. Debemos de respetar la estructura bíblica. Libro de Filipenses. Yo siempre tengo problemas con los presbiterianos, porque siempre predico en iglesias presbiterianas en el este, son las iglesias que más soportan nuestro trabajo. Y me dicen, por favor, Gabriel, tranquilo con eso, porque esos son los que más soportan. Eso me odio cuando alguien me pone esa condición a mí. Que me diga, mira, cuidado con lo que vas a predicar porque esa gente es la que más soporta. A mí no me interesa lo que la gente soporta, porque realmente el que soporta el ministerio es aquel que lo empujó, es Dios, ¿verdad? Pero la estructura presbiteriana es distinta que la estructura bautista, de donde yo aprendí en el seminario. Y fíjense lo que dice Filipenses 1. Esta es la estructura que yo trabajo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, o sea, a los hermanos en Cristo, que están en Filipos, con sus pastores, obispos, ¿y qué más? Y diáconos, 2 oficiales. Un grupo de pastores, llámelo ancianos, como usted quiera, y un grupo de diáconos. Esa es la manera que yo creo. No sé si ustedes creen diferente, está bien, pero esa es la manera que yo creo. Y actúo bajo esa estructura. Hay un grupo de pastores y hay un grupo de diáconos. Y debemos de respetar dicha estructura. Y en nuestra iglesia siempre viene gente con ideas nuevas. Y les va a pasar a ustedes, hermanos. Siempre va a caer una ovejita y dice, yo antes estaba en la otra montaña y teníamos otra manera de estructurada y quisiera que usted haga lo mismo. Y entonces uno con paciencia y con ternura la pone abajo el brazo y si la ovejita hace mucho ruido uno la aprieta un poquitito para que no haga tanto ruido. Es decir, uno la visita y 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 el asunto es es amar a esa ovejita. Hay ovejitas que necesitan doble amor. ¿Sí? Hay personas que se oponen abiertamente. Yo una vez tenía un señor que venía de la iglesia presbiteriana separada de los otros, ya era un revolucionario, ¿verdad? Pues ya se separó de esto, del otro, así que yo me di cuenta que en su mente ya había espíritu de revolución, se separó de esto, esto está mal, el otro está mal, él me contó todos los que están mal. Se me di cuenta que cuando alguien tiene ese espíritu, tiene el espíritu del Che Guevara. Entonces dije, bueno, y Dios me lo mandó a mi iglesia. Y Raquel siempre me dice, ¿por qué Dios nos manda gente difícil? No son difíciles. Son gente que lo entretienen a uno bastante, pero no son difíciles. Porque no son difíciles para Dios. Son gente que me hacen orar más. Dice, Señor, por favor, mira esta ovejita. El nombre es tal y tal. Y me está dando mucho trabajo. Dame sabiduría y dame paciencia para amarla. Entonces un día agarré y dije, voy a comprar una serie de libros. Me costó $169. Un buen libro, y lo llevé conmigo, lo llevé en el coche. Hermano, ¿cómo le va? Pase, pastor. Y quería discutir con usted esto. Bueno, antes de discutir, quiero hacerle un regalo. De veras, acá está. Pastor. No podía hablar. La ovejita. Y todo lo que me iba a decir se le atrancó. Y dije, ¿qué puedo hacer por usted, pastor? Deme una taza de café, por favor, porque yo también estoy atrancado, ¿no? Sí. Es uno de mis mejores miembros. Cuando hay asunto de negocio, él es por el pastor, ¿no? Y discutimos cara a cara a veces.
discutimos, ojo, en las reuniones privadas. Tú estás mal, me dice. No, no me lo digas así, decímelo de otra manera. Me parece que estás mal. No, no, no me parece, dice. Estás mal. ¿Cómo voy a estar mal? Tú sabes que yo no estoy mal. Puede haberme equivocado. Oh, sí, bueno, equivocado y estar mal es muy distinto, compañero, un momentito, ¿no? No me muevas la sangre, ¿no? Aprendimos a conocernos unos con otros. Y él es magnífico, es un hombre de negocio importantísimo. Es más importante de la ciudad. Pero tuve que pelearme con él el domingo. No, yo te llevo al aeropuerto. No, no, porque yo nunca sé estos aviones americanos si van a llegar en hora o no hora. Le digo, no, no, no. Y yo le digo así, estos aviones americanos. Y él dice, americanos, siempre. Porque ¿cómo los aviones americanos llegan en hora? No, si fueran ingleses llegaran en hora, pero son americanos. Se ponen nerviosos. Pero, no, yo te llevo. No, no, no. Servicial, ¿verdad? Pero, hermanos jóvenes, no apacentemos las ovejas como si fuéramos el dueño de ellas. Dios es el dueño. Como el decano de la universidad les dijo al principio, apacentemos las ovejas como siervos, con paciencia y con amor. Pero yo tengo esta estructura y muchos vienen y me dicen, usted tiene que tener un consistorio, tiene que tener un cuerpo de ancianos, un pastor y un cuerpo de diáconos, y el consistorio manda a la iglesia. Le dije, no, se equivocó, hermano. Nosotros somos una iglesia congregacionalista, la iglesia manda. Y en la cena del Señor no hay una persona que se sienta a la cabecera de la mesa. Yo pongo una silla y está vacía. Y yo me siento con los pastores a la izquierda y los diáconos se sientan a la derecha. Porque en esta iglesia la cabeza sigue siendo el Señor. Nunca dejó de ser la cabeza. Uy, pero en mi iglesia, usted me cuenta en la otra montañita, la ovejita me dice, usted estaba en la montañita aquella, pero ahora está en esta montañita. Y si le gusta, hágalo así. No, pero lo hacíamos así. ¿Por qué no prueba? No, ¿por qué no prueba usted? Porque yo ya tengo una estructura. ¿Sí? ¿A alguien le van a venir así? Dice, ¿por qué no prueba de esta manera? No puedo probarlo porque yo tengo una estructura. Yo tengo esta estructura. Usted no puede venir a la clase y decirle, bueno, me parece voy a entrar a las 9:10 a la clase, cuando la clase empieza a las 9. Uno puede decirle al cuerpo de la facultad, decir, bueno, no nos gusta la clase a las 7:20 de la mañana, ¿se acuerdan? Yo tenía el seminario a las 7:20 de la mañana, clase de hebreo, era para dormir un poco. Pero yo no iba a decirle al seminario, bueno, ¿por qué no empiezan a las 8? Porque a mí me conviene que empiece a las 8. No se puede, porque está estructurado de esa manera. Debemos de respetar la estructura. Y finalmente, debemos de documentar el desarrollo del plan de trabajo. Debemos de documentarlo. Y se los voy a mostrar en una manera sencilla en el libro de Números, en el capítulo 3. Números capítulo 3. Entonces, punto A era debemos de evaluar el plan del trabajo. Punto B, debemos de respetar la estructura. Y punto C, debemos documentar el desarrollo del plan de trabajo. Debemos de documentar el desarrollo del plan de trabajo. Fíjense cómo Dios le enseñó a Moisés. Moisés era un genio de administración. Y en el capítulo 3 del libro de Números, Números capítulo 3, vamos a encontrar, y lo voy a hacer rápido, lo más rápido que pueda, para mostrarles a usted qué significa documentar el plan de trabajo. Fíjense, en Números capítulo 3, la Biblia dice que habló además Jehová a Moisés diciendo, capítulo 3, versículo 11 del libro de Números, capítulo 3, versículo 11. Ahora el versículo 12 dice así, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel. Es decir, Dios le dice a Moisés, Moisés, hay 12 tribus, una tribu es la trabajadora, porque yo le he dado gracia para ello, son los levitas. Si ustedes se fijan en el capítulo 3, versículo 15, dice, cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. En el versículo 17 le da la cabeza de los levitas, 3 familias. Fíjense, ahí están. Los hijos de Leví fueron estos. El primero, Gersón, el segundo, Coat, y el tercero, Merari.
Moisés, ¿qué diría, verdad? Bueno, estos son los que tienen que trabajar. Ellos tenían el tabernáculo, la mejor pieza de arquitectura que se desarmaba, pero tornillo a tornillo, y se volvía a poner. Y yo siempre le digo a los ingenieros americanos y alemanes, fíjense, esta gente estuvo 40 años con eso y no perdieron nunca un tornillo. La Biblia dice que nunca perdieron nada. Desarmaban el tabernáculo, lo ponían de nuevo. Y a mí un día solo que estuve acá, perdí la llave ahí y me pasé como media hora buscando la llave en el pasto. Increíble, ¿verdad? Y esta gente no perdió nada. Qué maravilla la Biblia. Cuando uno la observa con los ojos de psicología, es el libro más brillante, más que excita realmente. Ahora fíjense, Moisés no fue y dijo, bueno, hermanos, Dios me dijo que ustedes están a cargo de esto. Y los dejó y se fue. No, fíjense, él escribió lo que en inglés se llama a job description. Yo nunca tomo un personal en la radio a menos que sepa a qué hora entra, qué es lo que hace cuando entra, hasta que sale. Porque si no, esa persona no produce o se aburre en el trabajo. Fíjense, yo les di los nombres, Gersón y demás, pero Moisés les dio el trabajo a ellos. Fíjense el versículo 21. De Gersón era la familia de, y da todos los hijos y demás, y el versículo 25 le dice lo que esa familia tenía que hacer. A cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, las cortinas de la puerta del tabernáculo de reunión. Pobre familia, tenían que cargar con todo este cuero al hombro mientras caminaban. Esa era la tarea de ellos. Ahora fíjense en el versículo 27. De Coat eran la familia de los amramitas. ¿Y cuál era la tarea que tenían que hacer ellos? Versículo 31. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios. Debería ser una familia muy fina que cuidaba todo eso, ¿no? Hay gente que tiene ese don. Mi abuelita era uno de ellos. Estas tacitas son de Checoslovaquia y había que llevar las tacitas de té así. Cuando venían los misioneros a casa había que ponerle lo mejor. Yo siempre me acuerdo de eso. Y los misioneros se sentaban en el comedor y mi abuelita me decía, bueno, ahora, dice, tú tienes el privilegio de darles el té. Y no, me gustaban porque después iban a hablar por una hora, leer la Biblia y ya me cansaban. Pero mi abuelita me enseñó a cómo se toma una taza que es de una porcelana fina, se pone 2 dedos aquí y uno abajo para que no se resbale, y mi abuelita dice, esa es la manera para que ellos vean. No sabía que mi abuelita me estaba preparando, quién sabe para qué cosas, ¿verdad? A cargo de ellos estarán el arca y todas las cosas delicadas. Fíjense en el versículo 33, de Merari, dice, era la familia de los Maalitas. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Versículo 36. A cargo de los hijos de Merari estarán la custodia de las tablas del tabernáculo. No había camiones, hermano, en esa época. Los hermanos los llevaban al hombro, pobrecitos. Sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio. Ahora entiendo por qué el tabernáculo se movía de un punto al otro sin ningún problema. Porque nadie, a los hermanos de Merari, nunca se les ocurrió agarrar y decir, bueno, ahora nosotros vamos a agarrar los candelabros, porque no era la función de ellos, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hicieron? Porque fueron informados de cuál era su función. Muchas veces los que estamos en una posición alta asumimos que las personas saben lo que tienen que hacer. Hermanos, si no se lo decimos, no lo saben. Una de las cosas que yo veo en los americanos y que yo en un sentido doy gracias a Dios está hecho en ellos, si alguien no les dice lo que tienen que hacer, no lo hacen. Usted, por ejemplo, en el registro de manejar es increíble. Yo leo cosas que yo la haría por sentido común, pero ellos tienen que ser así. Si no se dice que doble a la izquierda, yo no doblo. Así que están acostumbrados a respetar una ley. Hermanos, nosotros los latinos estamos acostumbrados a improvisar. Está mal. Tenemos que actuar de acuerdo a un plan. Cuando ustedes sean pastores, antes de comenzar, siéntense.
tengo un cuerpo de diáconos, tengo esta ovejita que es gorda, esta que es flaca, esta que hace esto. Ay, ¿qué va a ser el gordo? ¿Qué va a ser el flaco? ¿Qué va a ser este? ¿No es cierto? Ustedes lo anotan. Yo siempre pongo nombrecitos, los hermanos no saben que yo le pongo nombres así. Y entonces, porque así me los identifico fácil en mi cabeza. Y entonces de esa manera usted se sienta con ellos y le dice, hermanos, yo le voy a dar acá un papelito. Esta es la descripción de lo que yo espero que Dios le dé gracia a usted para que usted lo haga. Y si usted no lo hace, yo lo voy a llamar por teléfono para que usted lo haga. Lo voy a ayudar, ¿verdad? Y hay que tener cuidado que ese hermano, nosotros en psicología le llamamos que nadie le pase el mono a usted. Le explico en un segundo lo que es. El mono es la carga que un individuo viene a consultarlo a usted. Entonces, cuando lo consulta a usted, ese individuo trata de pasarle el mono a usted. A los monos les gusta la banana. Entonces, el que está del otro lado haciendo la consulta, le da la banana al mono para que coma, pero usted nunca se lo pone al hombro suyo. Pues si usted tiene 10 personas de consulta, usted termina con 10 monos arriba suyo. ¿Se da cuenta? Los hermanos van a tratar de cambiar el plan. Sean americanos, alemanes, griegos, árabes, porque es la naturaleza humana. Pero usted, como es pastor y tiene la habilidad y el amor de Dios, le dice, hermano, ¿se acuerda que nosotros estuvimos de acuerdo de que usted hace A, B, C, D? Sí, qué lindo. Yo estoy orando por usted para que usted haga A, B, C, D. Hermano, pero me gustaría hacer. Siempre a los hermanos les gusta hacer lo que otro hace. Siempre, no falla. Sean americanos, alemanes, griegos, lo que sea. Todos quieren hacer lo que otro hace. Entonces usted, que es pastor, dice, oh no, pero el hermano tal lo está haciendo así. Después Dios mediante, si las cosas cambian, nos vamos a sentar y vamos a ponernos de acuerdo. Pero ahora tenemos un plan de un año y este es el plan que tenemos y lo tenemos que hacer así para que Dios sea honrado. No para si usted le dice, porque yo lo dije, se arma un lío tremendo. Usted le dice, porque Dios tiene que ser honrado. Hermanos, ¿qué es organizar? ¿Qué es lo que yo debo hacer cuando yo organizo? Decimos en psicología esto. Escriba el plan de acción y luego decimos, trabaje sobre el plan de acción. Escriba su plan de acción y luego trabaje sobre su plan de acción. Una de las primeras lecciones de aviación cuando usted es piloto es esta. El aire, el espacio, no está libre. Tiene callejones. Esos callejones, esas avenidas tienen alturas y límites si usted no quiere chocar con otro avión. Y para que usted se mueva de la altitud que está navegando a otra altitud porque hay viento o cualquier cosa, debe de pedir permiso a la torre de comando más cerca. Y si ellos le dan permiso, usted se mueve. Y si no le dan permiso, apriete los dientes y vaya a través de ese tiempo difícil. Hermanos, si ustedes quieren tener suceso, siéntense, estructuren el plan de trabajo, así jóvenes como son. Pero luego, no lo dejen a un costado o adentro de una carpeta. Trabajen cada día en ese plan de trabajo hasta que lo hayan cumplido todo. Te damos gracias, Señor, por el desafío que tu palabra nos da. Te damos gracias por lo hermosa que es. Porque a pesar de que fue completada 2000 años atrás, es tan real como el diario de mañana. Nos sirve para instruirnos en América, en Alemania, en México, en Argentina, en todo lugar. Señor, te damos gracias que tu palabra es universal y nos da un desafío para desarrollar el trabajo que tú nos diste, como Pablo dice, en forma ordenada. Ayúdanos a humillarnos delante de ti y hacer las cosas en orden. En Cristo te lo imploramos.